Bueno, Bueno, muchas Sandra, gracias. continuamos contigo. Bueno, muchas gracias. Ya el doctor dijo, mi nombre es Sandra, yo soy zootecnista de la Universidad Nacional. Y pues bueno, entonces aquí la idea era hablarles un poquito de mi trabajo que hice allá en Brasil durante el año del 2018 y 2017. Yo fui orientada del doctor Wagner Alencar de Toledo, una de las personas que más sabe de abejitas allá en el Brasil. Entonces aquí les voy a compartir mi pantalla para ir mostrando un poquito de cuál fue mi trabajo en la universidad. Bueno, mientras la voy compartiendo aquí, yo les voy a continuar hablando. Como el doctor Tello decía, entonces, básicamente nosotros primero vamos a tener unas colonias. No sé si ella está compartida la pantalla. Sí. Entonces nosotros vamos a tener una serie de colonias, las cuales nosotros les vamos a hacer una serie de pruebas que van a tener las características que nosotros necesitamos. Entonces, hay colmenas que si las queremos para producir jalea real, entonces vamos a buscar que genéticamente esas abejas presenten alelos de producción de jalea real. Si las queremos como principalmente que tengan unas características higiénicas, entonces se hacen las pruebas higiénicas que el profesor ya les ha mencionado, entonces índices de varroa en adulto, índices de varroa en cría, cómo es ese acicalamiento o esa limpieza que se hacen entre las abejitas, y en la medida que esas características se van dando, entonces nos va a permitir seleccionar nuestras abejitas. Aquí en el caso mío, yo seleccioné las abejitas para producir jalea real, pero yo no quería evaluar directamente las abejitas. Lo que nosotros queríamos evaluar eran los zánganos. Entonces, principalmente, ¿me están escuchando? No Sí, sé. perfecto, perfecto, se escucha Está perfecto. perfecto. Bueno. Entonces aquí lo que yo quería evaluar era los zánganos. Entonces nuestra teoría... Relate esa imagen, está preciosa. Eso es de las pocas veces que se puede ver una imagen como la que está mostrando Sandra. Sí, aquí a mi derecha, digo a mi izquierda, a su derecha, tenemos una imagen en la que va a mostrar la motilidad espermática. Cada una de estas ondas son millones de espermatozoides del zángano. Entonces ustedes van a ver aquí cómo es ese proceso que los espermatozoides nos muestran que tienen un vigor, una vitalidad que se va a reflejar en el movimiento que ellos hacen, que es un movimiento circular que va generando a veces unos ochos o unas ondas que nosotros las vamos a evaluar de 0 a 5, siendo 5 unas ondas más altas y siendo 0 cuando no se presentan estas ondas, que digamos que es casi liso esto aquí y no, la base es muy amplia. Entonces, esa es una de las características que nosotros evaluamos para ver parámetros de calidad espermática. Entonces, como ya hemos hablado, entonces, en general, nosotros pues, para criar nuestros sanganitos, entonces, obviamente, pues vamos a primero conocer un poquitín de ellos, aquí entonces va aquí a pasar en una parte más amplia sobre cómo es la biología de los zánganos, entonces conocer cómo es sus características en los ojos, sus características olfativas, que pues ya sabemos que como nuestro sanganito, él está adaptado para una reproducción, entonces él va a tener unos ojos más grandotes, como lo podemos ver aquí, y esos ojos grandotes están compuestos de varios pequeños ojitos, por así decirlos, que se llaman omátides. Entonces un zángano, tiene entre 7.000 y 8.000 omátides. Y eso, junto con unas antenas, que las antenitas le sirven a él para percibir todos los feromonios que la reina exhala para atraerlos. Entonces ellos con sus antenitas van a tener mayores cavidades olfativas, que son 30.000 en los zánganos. Entonces eso les permite a ellos como poder percibir las reinas en el ambiente para poder copular con ellas, porque una reina está copulando hasta con 70 zánganos para poder obtener su material genético, en este caso los espermatozoides, que son los que van a producir esa característica. Entonces nuestros zanganitos, ellos prácticamente son una copia de la reina, porque ellos nacen de huevos sin fecundar. Ese nacimiento de huevos sin fecundar se denomina partenogénesis y dependiendo de si nacen hembras o machos, se va a caracterizar esa partenogénesis. Generalmente cuando nacen machos se llama arrenótoca y cuando nacen hembras se llama telítica. Entonces esas son unas de las características pues, de nuestros zanganitos. Y entonces ya otras características es cuánto se demora en su desarrollo. Entonces él se demora 24 días en formarse desde que es un huevito, cuando la reina lo pone, tiene 3 días que es de larva,
3 días que es de huevo, perdón, 3 días dura de huevo, después va a durar 6 días y medio de larva. Esa etapa de larva es de las más importantes que nuestros sanganitos necesitan para conseguir desarrollarse. ¿Por qué? Porque en esa etapa de larva, más o menos entre el día 4 y el día 9, ellos van a desarrollar sus órganos reproductivos internos, que están catalogados principalmente con los testículos. Y dentro de los testículos se van a formar los espermatozoides. Entonces, cuando hay alguna afectación en ese periodo específico, nuestros sanganitos van a tener entonces unas características o mejores o menores dependiendo de cómo fue su etapa en ese momento. El sanganito va a estar maduro a partir de los 10 días después de que él nace. Entonces, 24 días dentro del alvéolo. Y una vez que él nace del alvéolo va a tener mínimo 12 días y ya va a ser un zángano maduro que va a poder salir al ambiente, buscar a la reinita y copular. En general, el sanganito se va a morir cuando copula con la reina. Y cuando él no copula, el tiempo máximo de vida que se ha relatado es de 54 días. Entonces, el sanganito tiene una vida más corta en relación a la reina y un poquito más larga en relación a las operarias. Pero todo depende también del ambiente, porque si el sanganito no tiene comida, pues no tiene cómo organizarlo. Bueno, aquí entonces les voy a mostrar, este fue mi equipo de trabajo allá en la Universidad de Maringá. Obviamente, para tener nuestros sanganitos, nosotros debemos de tener un apiario limpio. Ustedes van a ver aquí que aquí en la parte de abajo de las colonias nosotros buscábamos que no tuviera ninguna maleza ni ningún tipo de pasto o alguna plantita que sirviera para que plagas como las serpientes o los sapos o algunos otros mamíferos hicieran sus nidos ahí debajito, porque como la colonia expele un calorcito, entonces aquí debajo se vuelve un ambiente ideal para que ellos hagan sus camitas. Entonces generalmente nosotros siempre manteníamos abajo de esa estructura metálica, el caballete o la base, siempre la manteníamos limpia. Y ustedes ven aquí la distribución del apiario, él está en forma de una U. Esa forma de U está además adaptada a que cada colonia debe tener una distancia de por lo menos 1 metro una de la otra. ¿Por qué? Porque así evitamos que las abejas de una colonia se pasen para otra, porque en medio de su viaje se pueden perder en un proceso que se denomina drifting, que es un proceso de deriva, que la abejita al ver muchas colmenas muy cerca, ella se puede confundir. Entonces eso puede ser un foco para transmitir enfermedades si alguna de ellas las presentara. Entonces, esa distancia es muy importante y ustedes ven aquí que la piquera no está hacia este lado, sino está hacia el lado de afuera. ¿Por qué? Porque digamos que en este espacio hacia afuera nosotros no íbamos de frente hacia la colmena. Entonces, aquí no tenemos el encerrado porque las condiciones de Brasil pues no les habíamos encerrado y nosotros trabajábamos era por la parte aquí de atrás. Entonces, al no tener el encerrado, aquí en la parte de afuera teníamos era el monte, teníamos el bosquecito de allá, la mata atlántica, que es lo que tenemos allá, y aquí en la parte de atrás nosotros íbamos a entrar a hacer el manejo, con eso no molestábamos a las abejitas tanto. Igual como les decía, entonces, esa selección genética, señor. Perfecto, no, se escucha perfecto, muy bien. Esa selección genética, entonces, ¿cómo nosotros la hacíamos? Nosotros cogemos esas abejitas, aquí son zánganos, pero para la selección genética nosotros cogemos es operarias, las obreras. Entonces, nosotros las sacamos del alvéolo, todavía que ya no haya nacido, pero que ya esté cerca para nacer. ¿Por qué? Para asegurarnos que esa abejita es realmente hija de la reina que vamos a evaluar. Aquí, como nosotros la estábamos seleccionando, era para producción de jalea real. Para nosotros saber si una reina produce una jalea real, entonces existe en la literatura una parte que nos dice que las reinas que tienen esa selección para jalea real presentan un gen que se llama MRJP3, que traduciéndolo al español sería la proteína de mayor producción de jalea real, 3. Esa proteína está compuesta por 7 alelos, que son el A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. El A, el B, el F y el Y son alelos de baja producción. Pues están relatados para tener una más baja producción. No es que sea 0, pero sí un poquito más baja. Y el C, D y E están relatados como una alta producción, según el trabajo de Facchinelli y de Baitala, que también fue hecho en Brasil, ahí en la Universidad Estaval. Entonces, nosotros, ¿qué buscábamos? A partir del ADN de esas abejitas, que lo podíamos ver reflejado o en geles de geles de agarosa o en geles de poliacridamida, cada una de estas banditas significa un alelo. Entonces, digámoslo aquí, tenemos un peso determinado y vamos a tener
como la base, que sería la proteína que nosotros, las pares de bases que nosotros queremos ver de peso de esa proteína, y aquí la presencia de los alelos que nosotros queremos. Entonces, dependiendo de los alelos, los C, D y E eran un poco más cerca, así como lo estamos viendo aquí, y los A, los B y los F, Y eran un poco más para arriba o más para abajo. Y con base en eso nosotros seleccionamos dos grupos. Un grupo que tuviera por lo menos un alelo de baja producción de jalea real y un grupo con 2 alelos de alta producción de jalea real. Y entonces esos fueron nuestros resultados. Todas las colonias presentan por lo menos un alelo de alta producción, lo cual es muy bueno porque van a continuar produciendo la jalea real. Entonces, para nuestro experimento, entonces cogimos grupos que tuvieran por lo menos un alelo de baja producción, FY, y un alelo de alta producción. Entonces, podía ser C, D o E. Entonces, ya teniendo eso seleccionado, nosotros hacíamos registros, porque los registros son importantes para saber cuál es el proceso que estamos realizando y cuáles son las fechas específicas que vamos a ir al apiario y qué es lo que vamos a hacer al apiario, para tener una idea y no ir solo por visitarla, sino tener en cuenta cómo es esa distribución dentro del apiario. Entonces, ya producimos los cuadros de sanganito. Una vez producidos los cuadros de sanganito, con esas genéticas que nosotros teníamos, entonces los manejos ya, en cuanto se desarrolla el zángano, era suplementar a la colmena para que ella no estuviera débil. Entonces, ese suplemento era cada 3 días. Nosotros colocábamos una torta proteica que estaba compuesta por 1 kilo de polen, de polen y 1 kilo de miel. Entonces, esa relación colocábamos 50 gramos a cada 2 días y diariamente 600 mililitros de un energético, que era un jarabe hecho de 1 kilo de azúcar, 1 litro de miel. Y ese suplemento era lo que nos permitía que las abejitas mantuvieran la colonia. Además de eso, como la colonia va a estar fuerte, nosotros teníamos que ir eliminando realeras para evitar que ellas se enjambraran. Entonces, ese era uno de los manejos. Y otro de los manejos que nosotros íbamos a realizar era darle espacio a la reina, porque las colonias solamente van a criar zánganos cuando la colonia está bien fuertecita. Entonces, una de las cosas que yo percibí en Brasil, que me pude dar cuenta, es que cuando yo coloqué la tela excluidora o este excluidor, que se decía que era colocado en la literatura europea, que lo colocaban para evitar que el zángano saliera y así poder controlar la genética, a mí no me sirvió. Yo le coloqué la tela excluidora y se me murieron mis zanganitos. Una parte de mis zanganitos se murieron. Entonces, en las condiciones de Maringá, de Brasil, 33 grados, en la época de septiembre, que es primavera, no es bueno colocar esa tela porque nuestros zánganos se van a morir. ¿Cómo nosotros asegurábamos que esos zanganitos se desarrollaran? Entonces, ustedes ven este cuadro tanto de este lado cuanto del otro, tenía suficiente cantidad de polen, que era lo que nos iba a permitir que ellos se mantuvieran bien alimentados, principalmente en la fase larval, como ya les había dicho. Y aquí el energético, que es el jarabe que les había dicho. Entonces, aquí ustedes van a ver, esto es un alimentador de superficie, el cual tiene una estructura aquí a los 2 lados y una abertura aquí en el medio. Esa abertura del medio permite a las abejitas que están aquí abajo, subir a tomar su jarabe. Entonces, yo, Sandra Milena Díaz, acostumbraba a colocarles un palito adentro para que en caso que una abejita se cayera aquí, ella pudiera subirse, como ustedes pueden ver aquí, y no se nos ahogara la abejita, porque lo que menos queremos es matar abejitas. Tenemos que tener un buen control de nuestra colmena. Y aquí ustedes van a ver entonces el jarabe marcadito para llevarlo a la colonia. Ya una vez teníamos los zanganitos marcados, los llevamos a una estufa que se llama una BOD, que tiene todas las condiciones parecidas a la colmena, y allí esperábamos a que ellos nacieran. Una vez que ellos nacían, los marcábamos y los pesábamos. Entonces, teniendo el peso del zángano nacido, y les medíamos el tórax, la alita, para ver cuánto era el peso de los zanganitos. Una vez pesados, cuando nacían, les colocábamos jarabe y los dejábamos en la colmena. Después, 12 días después, que fue mi tiempo de espera para ir madurar, los colectaba en esta cajita hecha de icopor. Esa cajita, entonces, yo la hice con material reciclable y nos permitía echar aquí los zanganitos para transportarlos del apiario al laboratorio. Una vez en el laboratorio, siempre les dejaba una parte para que ellos comieran material energético, en este caso jarabe, que estaba impregnado aquí en estas papeles absorbentes. ¿Por qué? Para ayudarles a ellos a que se alimentaran y para evitar que se me murieran mientras hacía los análisis. Ya una vez que ellos estaban maduritos, entonces yo les evaluaba el peso. Aquí tenía una placa que iba a tener una temperatura de 36 grados para evitar un choque térmico del semen cuando era colocado en estas laminitas. Entonces ya una vez hecho eso,
los zánganos siempre llegaba y los colocaba en esta misma, que es esta que está aquí, solo que ya vista desde encima, y estaba cerrado. ¿Por qué? Porque les colocaba una luz roja que iba a facilitar el vuelo de ellos. En ese vuelo ellos iban a defecar y iba a ser más fácil colocar el semen. En nuestro peso, entonces yo qué vi en los zanganitos. Nuestro primer grupo, estos datos todavía no han sido publicados, están en proceso para después ser publicados. Entonces nuestros zanganitos eran más pesados los que tenían solo un alelo de producción de jalea real en comparación a los que tenían 2 alelos, pero los que tenían 2 alelos para alta producción de jalea real, ellos produjeron, las colmenas produjeron alrededor de más de 1000 zánganos, en cuanto a las que tenían menos de un alelo de producción de jalea real, producían en torno a 800 zánganos. Aquí yo colecté el volumen para ver cuál era el volumen que ellos tenían. Este lo colectamos con una micropipeta y aquí no hubo ninguna diferencia significativa entre los 2 tratamientos. Entonces, pudimos ver que aquí, en tanto así el zanganito fuera más leve, menos pesado, él producía la misma cantidad que un zángano pesado. Aquí en la motilidad, que era la que estaba en la imagen de al frente, entonces lo que ya les decía, nosotros evaluamos el tamaño de la onda. Entonces ustedes ven que aquí tienen menos ondas que aquí, y misma cosa aquí. Entonces, ese tipo de evaluaciones nosotros lo hacemos para ver cómo es ese vigor del espermatozoide. Aquí ya son análisis estadísticos, donde verificábamos que la mayoría de nuestros zánganos tenían una motilidad muy alta, motilidad de 5, lo cual era lo que nosotros esperábamos. Y eso lo evaluábamos a través de un modelo en el cual nosotros hacíamos estimativas. Entonces, matemáticamente hacíamos ecuaciones que nos permitiera ver cómo un espermatozoide que estaba en el tratamiento de por lo menos un alelo de baja producción, en el primer ciclo de producción, tenía una motilidad 1, cuál era la posibilidad de tener una motilidad 5. Entonces, con base en modelos matemáticos, nosotros determinamos que esa posibilidad era de 1.6. Ahora hacíamos lo mismo para todos. Entonces, cuando ese zángano, el semen, estaba de un zángano que provenía de colmena con 2 alelos de alta producción de jalea real en el primer ciclo, él ya tenía una posibilidad más alta de estar en una motilidad 5, de una motilidad 1. Y así hicimos para cada uno de los tratamientos. Y nosotros corroboramos o descubrimos que generalmente el tratamiento con 2 alelos de alta producción de jalea real tenía más chance, más posibilidad de tener una motilidad más alta cuando comparado con el que tenía una motilidad grado 1. Entonces aquí es un videito, espero que se pueda ver. Voy a quitarle aquí el volumen. Y aquí les quiero mostrar, y creo que es un poquito de los videos que hay sobre la motilidad basal en zánganos. Entonces ustedes aquí van a ver cómo esos espermatozoides se mueven. Y todos estos son nuestros espermatozoides. Es mucha la concentración que hay en un semen de zángano. Ustedes recuerden que este es en torno de 1 microlitro, que es lo que un zángano produce. 1.1, 1.2 segundos nuestros resultados. Entonces ustedes pueden ver la amplia concentración que tiene aquí espermatozoides en esa poquita concentración de volumen. Entonces vemos que este tenía una motilidad muy buena en la que se van formando las ondas y su movimiento en ondas de los espermatozoides de zángano, que es un video muy chévere. Aquí también, voy a correr esto un poquito aquí al lado. Tenemos la misma situación. Aquí ustedes pueden ver que las ondas son un poco más altas y digamos que está un poco más distribuido en la lámina, entonces por eso se ve un poquito menos denso, pero en general la densidad va a ser un poco más alta, va a ser bien alta, y ustedes pueden ver ese movimiento en ondas que ellos van realizando, que ellos van moviéndose, y eso nos permite ver que esos zánganos van a tener un buen vigor para después, estando dentro del aparato reproductor de la reina, se puedan mover desde los gasoductos o la vagina donde va a quedar el semen hacia la espermateca, que es el órgano donde la reina va a almacenar ese tipo de, el semen del zángano. Entonces, ya viendo esa movilidad, vamos entonces para la siguiente. Y otra cosa que yo hablé fue la sobrevivencia. Entonces les presento los espermatozoides de zángano. Como ustedes pueden ver aquí, ellos casi no se diferencian de la cabecita de la colita. Ellos no tienen una estructura media como lo tienen generalmente los espermatozoides de mamíferos, que ustedes ven que la cabeza de ellos es redonda y tiene una estructura media. Entonces aquí ustedes no ven esa cabeza redondada porque nuestros zanganitos van a tener un semen bien diferenciado y esos espermatozoides
van a ser así, larguitos, larguitos, larguitos. Entonces es un poco más complicado determinar la cabecita de ellos. Esta sobrevivencia se evalúa por la cantidad de espermatozoides que están vivos o que están muertos. Si están vivos o están muertos está determinado por la integridad de la membrana. La membrana entonces va a ser como esa piel que va a recubrir el espermatozoide en toda su estructura, pero nosotros vamos a evaluarlo de acuerdo a la parte de la cabecita del núcleo, donde va a estar ese material genético que va a ser el que va a ser pasado a la reina o al óvulo para formar una nueva abejita. Entonces, los vivos, ustedes van a ver que ellos, la cabecita es transparente. ¿Qué quiere decir? Que la membrana está íntegra, por lo tanto, no entró el colorante, que en este caso es eosina nigrosina, y él es un espermatozoide vivo. Aquí ustedes ya ven espermatozoides con la cabeza roja, y ¿eso qué quiere decir? Que la membrana estaba desintegrada, el colorante entró, la eosina nigrosina, y esos son espermatozoides que están muertos. La sobrevivencia está altamente correlacionada con la viabilidad, pero no necesariamente un espermatozoide que esté vivo está viable, y no necesariamente el espermatozoide que ya murió era inviable. Entonces son dos parámetros diferentes. En general, en nuestro experimento no hubo diferencias significativas entre los dos tratamientos, y la sobrevivencia estaba en torno de 177,40 de los sanganitos, una media de sobrevivencia de 200 zánganos, entonces una sobrevivencia de más del 80%, que es una sobrevivencia buena. Otra cosa que evalué fue las anormalidades espermáticas. Entonces aquí las fotos no me han quedado tan bien, entonces hicimos como diseños para mostrarlas y que se pudiera ver un poco más cómo esa estructura del espermatozoide. Entonces ustedes van a ver aquí la fotico, nosotros los pintamos o se utilizó la coloración que se llama rosa de bengala, que los deja así de este colorcito como fucsia. Y así nosotros vamos a ver cuál es esa morfología del espermatozoide. Entonces ustedes ven aquí un espermatozoide o normal, que yo consideré normal porque era el que más se presentaba en el semen. Era la cabecita, poquitas ondulaciones aquí después de la parte media hacia frontal, y después lisito. También había otro que era totalmente lisito, y las anormalidades que nosotros vimos es este que parece como un sacacorchos, que está así bien dobladito, entonces eso va a dificultar su movilidad. Los que tenían la colita doblada, esta colita doblada podía ser distal o proximal a su cabeza, entonces o lejitos o cerquita. Los que tenían su colita doble o bifurcada, y los que, como ya les dije, ellos no tienen estructuras medias, entonces esas estructuras van a estar a lo largo de su colita. Tenían algunos que están como desfiados, como deshilachados, se puede decir, y se les salió un pedacito, y unos que tenían o solo la cabeza o solo la colita. Entonces, ya evaluando en los dos tratamientos, nosotros vimos que en general, en todos los dos tratamientos, la que más se presentaba era la de calda dorada, o sea, la colita doblada, y la que menos se presentaba era la de la colita suelta. Esas eran las anormalidades más presentes. Ya cuando evaluamos por tratamiento, la colita doblada y la cabeza suelta, perdón, y la colita doblada, estaban más presentes en los tratamientos de los zánganos que provenían de colmenas de un alelo de baja producción de jalea real. Y la colita doble y la colita doblada estaba más presente en los tratamientos con dos alelos de producción de jalea real, pero en general no había diferencias estadísticas. Entonces, en general, la genética como tal no afectó directamente la calidad del semen. Entonces, lo que quería decir que nuestras abejitas que producen jalea real, ellas van a producir una mayor cantidad de zánganos que van a ser menos pesados, pero que van a tener las mismas características de la calidad espermática que un zángano pesado de las otras colmenas. Y ya los factores que más afectan entonces esa calidad espermática eran la edad, principalmente los zánganos a la medida que van a hacerse más viejitos, el volumen va a disminuir y va a ser un poquito más denso y va a ir afectando esa calidad espermática. La nutrición, como les decía en el inicio, la etapa de larva es muy, muy importante para el zanganito. Entonces, si no tienen una buena nutrición, eso se va a repercutir en una mala calidad espermática. ¿Eso qué nos va a refletir? Recuerden que nuestras abejitas, 50% del material genético es de la reina y 50% del material genético va a ser del macho. Entonces, si nuestro macho va a ofrecer una calidad espermática mala, pues nuestra colonia probablemente no se va a desarrollar correctamente y va a morir más rápido. O va a ser una colonia poco productiva.
Otra cosa que afecta a la época del año, principalmente en las épocas de estaciones, donde solamente en el periodo reproductivo es que vamos a tener los sanganitos. Y en el inicio del periodo reproductivo van a tener una mejor calidad espermática y al final del periodo reproductivo la calidad espermática va a disminuir un poquito. La temperatura también es muy, muy importante. Cuando el zángano está sometido a temperaturas de más de 35 o 36 grados, eso va a repercutir en la sobrevivencia o en la viabilidad de los espermatozoides. Entonces, digamos así que exceso de calor va a matar un poquito más los espermatozoides, disminuyendo esa viabilidad de los niños. Y la genética, entonces, dependiendo de la subespecie de apis que se esté manejando, unos van a tener unas características más de concentración, otros menos volumen, otras más sobrevivencia, pero generalmente van a tener una diferenciación entre ellas. Y lo que más afecta también son los agrotóxicos y los acaricidas. No solamente los agrotóxicos que se utilizan en los cultivos, sino los acaricidas que se utilizan para el control de la varroa. Pues, en general, esos son como los factores que más afectan la calidad espermática y por tanto se va a ver reflejado en la calidad de las colmenas. Entonces, como concluyendo mi trabajo, entonces nosotros determinamos que las abejitas que provenían de colmenas con 2 alelos de alta producción de jalea real, ellas conseguían criar más zánganos que mismo siendo más flacos, por así decirlo, ellos tenían una calidad espermática igual o estadísticamente no era diferente de zánganos más pesados. Y por lo tanto, en programas de inseminación instrumental vamos a tener una mayor disponibilidad de esos zánganos y nos va a permitir entonces generar un ciclo para criar colonias que se especialicen en la selección de jalea real, que no solamente va a servir para producir jalea real, sino en trabajos también hechos en Brasil, como Faquinel y como ya les había dicho Waitala, ellos corroboraron que esa producción de jalea real también está directamente relacionada con la producción de miel. Fue una clase breve, pero muy buena. Estamos acá los 4 ahora en vivo y bueno, yo quiero empezar con algunas preguntas, después, mientras que vos me respondés y el doctor y Giovanni también participan, voy a empezar a publicar todos los saludos, porque hay un montón de saludos y preguntas. Y yo quisiera arrancar con la primera pregunta, porque no cualquiera se puso a estudiar el tema de zánganos como lo has hecho tú. Siempre nos volcamos a querer buscar genéticamente o analizar la reina y buscar el mejoramiento genético desde el punto de vista de la reina. Mi pregunta va al siguiente tema. Un zángano producido por la reina, ¿tiene las mismas características, la misma fuerza, la misma cantidad de espermatozoides que una colmena zanganera, que fue una obrera que puso el zángano? No. Generalmente esas colmenas que son zanganeras van a producir zánganos como una reacción para, digamos, que su genética no se pierda, y es una reacción desesperada para continuar para conseguir que esa genética continúe. Pero como ellas, digamos así, ellas no están diseñadas para producir huevos de buena calidad, y el zángano va a ser más pequeño y la calidad espermática de él va a ser menos de que la calidad espermática de un zángano que fue producido por una reina directamente ya seleccionada o que está adaptada para producir huevos de mejor calidad y conseguir que los zánganos sean de mejor calidad también en su desarrollo. Perfecto. Y con respecto a que tenemos abejas, bueno, en el caso de ustedes se analizó el tema de la abeja africanizada, pero si nos vamos más hacia el norte, para Estados Unidos, o hacia el sur, donde mi país, Argentina, los zánganos son de distinto tamaño y también contienen más o menos espermatozoides según el tipo de raza. ¿Pudieron ver ese tema o nada más analizaron el tema de los zánganos de raza africanizada? Bueno, como tal de resultados míos, solamente los de raza africanizada, pero en lo que nosotros leemos para poder hacer esos resultados, nosotros vemos que generalmente los zánganos europeos, ellos son más grandes. Entonces, como son más grandes, ellos van a ser más pesados. Pero la calidad espermática no es que difiera mucho de la calidad espermática de nosotros. Generalmente, en general, todos los zánganos de todas las especies, el volumen va a variar de 0.8 a 1.8, de 0.8 a 1.8 microlitros, que eso va a depender mucho más de las condiciones del ambiente. Entonces, la alimentación, la presencia de agrotóxicos, la edad del zángano,
La viabilidad ya está en torno, hay unos que están entre el 80 y otros que van más bajito dependiendo de las condiciones que fueron criados. Hay unos que llegan al 95% de viabilidad, que son muy buenos. Ahora la concentración, hay unos que están en torno de 2.5 y otros van hasta 12 veces 10 a la 6 o 12.000 millones de espermatozoides en esas concentraciones tan pequeñitas del volumen del semen. Pero entonces esas, digamos que la especie varía, pero no varía tanto. Los factores que más varían es la nutrición, las condiciones del ambiente, la temperatura, la estación, la edad, los agrotóxicos. A eso iba. Entonces, la gran variedad que encontrás es diferencia entre una nutrición natural y una nutrición artificial, ¿cierto? Sí, sí. Digamos que cuando en un experimento, no me acuerdo ahorita del autor, es Rosner, en 2016 creo que fue él o ella, ellos hicieron la evaluación de cómo era una colonia que así teniendo las condiciones en el ambiente, evaluaron la calidad espermática y adicionalmente le dieron a otras colonias una suplementación proteica. Esas colonias que recibieron la suplementación proteica conseguían tener valores más altos de esa calidad espermática. Entonces, ¿sabes? Cuando varía ese 0.8 de volumen, pues era la que, o 1, no la castiguemos tanto porque no era tanto, 1.2, una colonia en un ambiente normal, pero cuando se le brinda ese suplemento, ya conseguimos que ya tenga un poquito más, pues va para 1.8. Entonces, digamos que ese poquito más que uno le va a invertir a la colmena con el suplemento, se va a refletir en ese poquito de mejor calidad espermática que nos va a dar unas colonias más fuertes para nuestro recurso, para lo que nosotros deseemos. Entonces, digamos que las abejitas siempre nos van a recompensar esas adiciones que nosotros les vamos a dar. Perfecto. Doctor Tello, Giovanni, los invito a que participen y que hagan preguntas mientras que yo me fijo en todas las redes porque hay un montón de preguntas. Entonces, con permiso, los tres, mientras que yo voy juntando las preguntas, por favor. Listo. Yo quiero aquí recalcar el trabajo de Sandra. Resulta que todo en el mundo, diga, el 95% de las investigaciones se hacen sobre la reina. Y la genética de una colmena tiene que tener los dos componentes, el macho y la hembra, la reina y el zángano. Y del zángano se desconocen muchas cosas. Hoy por hoy se sabe que el fipronil es un causante en el mundo, porque él reduce la motilidad espermática y vuelve al zángano subfértil. Entonces, vea lo importante que es investigar a la par que se investiga cosas con las reinas, investigar cosas con los zánganos. El zángano es la mitad de la genética de la colmena. Y de ahí la importancia del trabajo que está haciendo Sandra, porque prácticamente está sola en el mundo. Hay muy pocas personas dedicadas a estudiar el zángano como un animal productivo. Y vea que hace justicia a una mujer a estudiar un macho. Eso está muy bien. En el sentido de que el zángano también es el resultado de una buena genética. O sea, una colmena que sea muy buena colectora de polen, generalmente cría mejores zánganos, con mejor motilidad espermática, y son zánganos que tienen una libido sexual muy buena, favorable. Entonces, todo está relacionado. Más colecta de polen, selecciona hacia colecta de polen, selecciona hacia zánganos de mejores, que sean bien criados, de buen tamaño, con buena motilidad espermática, es definitivo. Y fijarse muy bien en todos esos factores ambientales que está mencionando aquí la doctora Sandra, en el sentido de no criar zánganos en épocas en donde no hay polen, porque si no hay polen, pues no hay pan de abejas, si no hay pan de abejas, pues no se producen tres cosas en la colmena, ni apitoxina, ni cera, ni jalea real, y la jalea real es la que va a hacer que haya una buena producción de zánganos con una calidad genética y fenotípica adecuada. Siga, Giovanni, si tenía algún comentario. Sí, no, pues primero pues, resaltar el trabajo de Sandra, entonces, y sobre todo es ese sello que nosotros tanto decimos, que es de Universidad Nacional, el de estar inquietos, el de estar investigando, el de estar haciendo cosas, y sobre todo el poder hacer ese paso de lo que nosotros hacemos en la universidad al campo, que yo creo que esa es una de las grandes brechas que tenemos a nivel mundial, por llamarlo de alguna manera, o sea, el intentar
hacer cosas en los apiarios experimentales, el poderlo llevar a campo, el poder investigar y el poder hacer esa traducción. Entonces, de lo que hemos estado hablando con ella durante estos años de trabajo con las abejas, es eso. O sea, que el trabajo que hace la universidad verdaderamente poder hacer ese trabajo de extensión y llevarlo a campo. El poderle decir a los apicultores, no sacrifique los zánganos de su colmena, porque esos zánganos son los que van a ir a fecundar y son los responsables de la siguiente generación de obreras que usted va a tener en su apiario. Entonces hay muchas prácticas en las cuales nosotros estamos sacrificando nuestros zánganos, estamos sacrificando esa expresión genética de nuestra colmena, porque acuérdense que no solamente es producir miel, polen, propóleo, jalea real, cera, etc., sino también esa carga espermática, esa información genética, que es la que nos va a permitir garantizar un trabajo en nuestra siguiente generación. Entonces, el llamado, por llamarlo de alguna forma, es que nosotros debemos empezar a cuidar también nuestros zánganos. O sea, ¿qué zánganos yo quiero que fecunden a mi reina? ¿Qué zánganos yo quiero que sean los papás de mis futuras obreras? Entonces ahí viene también el proceso de selección. Lo que hemos recalcado desde el principio de la charla. O sea, nosotros solamente nos hemos fijado en el trabajo de la reina, pero nos hace falta el otro 50% que es vía de los zánganos. Y sobre todo que no es un zángano, sino pueden ser más de 50 zánganos, 77 zánganos, algunos estudios. Y entonces esa variabilidad genética que están buscando nuestras abejas naturalmente, buscar ese vigor híbrido, buscar tener esa variabilidad de zánganos, es tener microfamilias dentro de mi colmena que van a estar haciendo diferentes funciones, diferentes actividades. Hay un trabajo en reinas, sobre todo en México, en el cual empiezan a observar que la reina no se deja fecundar de cualquier zángano, sino también hay como una especie de selección de qué zángano es el que se va a fecundar. Lo que tú decías, o sea, los zánganos europeos son más grandes, son más pesados, tienen un rango de vuelo mucho menor. El zángano africanizado es intermedio entre el africano, que es pequeño, el zángano europeo, que es más grande. Ese intermedio le permite tener un rango de vuelo mucho más grande, puede fecundar a cualquier reina. Pues precisamente por eso es que nuestro país es africanizado. O sea, ese vigor híbrido que tiene ese zángano, que es mucho más pequeño, que tiene una concentración espermática muy buena, pues eso es lo que le permite diseminar esos genes. Y pues parte de lo que nosotros estamos haciendo en esto es mostrarles a ustedes qué es lo que nosotros hemos hecho con esa africanización. Entonces, mediante la selección, buscar de esa genética que nosotros tenemos, pues buscar primero mansedumbre, que es el primer parámetro que creo que todos queremos tener, un animal con el cual yo pueda trabajar. Segundo, que sea tolerante a enfermedades. Entonces, de nada me sirve tener una buena colmena, pero si yo tengo que estarle aplicando mucho producto químico, el estar contaminando todos los productos que yo estoy sacando, el tener que reemplazar la cera porque ya está contaminada de la cosecha anterior. O sea, el dato que todos tenemos en la cabeza de que se pueden utilizar 7 kilos para producir 1 kilo de cera, la cera es costosa. Y en condiciones medioambientales hostiles que puede gastar hasta 23 kilos de miel para producir 1 kilo de cera, entonces esa cera es muy costosa. Entonces todo ese tipo de manejos, buscar tolerancia a enfermedades, buscar productividad, buscar una mansedumbre, pues es a lo que nosotros estamos jugando. Y a eso es lo que toca seleccionar de nuestro medio. O sea, con el profe Tello siempre hemos dicho de que las mejores abejas son las que tenemos en nuestros apiarios. O sea, esas que han sobrevivido a las condiciones climáticas, han sobrevivido a ese alimento que tienen en el entorno. Pues lo que nosotros hacemos como apicultores es cuidarlas un poquito más, brindarles unas mejores condiciones. Entonces, buscar reducir la piquera, buscar levantarlas un poquito mediante las bases individuales. Pues aquí nosotros utilizamos el encerrado, bien sea con cerca viva o cerca natural, pero todas esas cositas son las que van a empezar a permitir que nuestras abejas expresen genéticamente pues todo ese potencial que tienen, toda esa hibridación que tiene nuestra genética. Perfecto. Sandra, siempre vimos del lado de la reina, ¿sí? Si convenía que haga vuelos nupciales, si convenía hacer fecundación asistida. De la parte del zángano, ¿qué recomendás? ¿Que se hagan la fecundación en forma natural o por inseminación? Ya que analizaste la otra parte, el otro 50%, digamos, de lo que es las abejas. Pues yo digo que depende mucho del lugar donde se estén. Digamos, los que si tienen las condiciones de inseminar instrumentalmente y se tiene toda la técnica y se siguen todos los procesos,
Pues las dos para conseguir una selección genética, si usted ya tiene controlado el zángano y la reina, pues usted va a tener una certeza, bueno, va a estar seguro de lo que usted está, de la genética que usted está manejando. Entonces eso va a ser bueno porque usted va a controlar su genética. Pero digamos que en condiciones donde usted no puede hacer esa inseminación instrumental, pero puede criar reinas e inseminarlas, entonces lo que usted tiene que hacer es asegurar que sus zánganos que usted va a producir en su colmena, por eso es lo que el doctor te decía, muy importante, no matar los zánganos que están en las colmenas, sino asegurarles una buena nutrición, una buena alimentación, y directamente seleccionando la reina, también va a seleccionar el zángano. Entonces, si usted tiene una buena reina seleccionada genéticamente, como ya decía Giovanni también, depende de lo que usted no se quiera, si para miel, para polen, jalea real, mansedumbre, directamente esa reina va a pasar su gen hacia el zángano, que es el que va a transmitir ese material genético. Pero si ese zángano no está bien alimentado y la gente los mata, pues el que va a sobrevivir a veces puede que sea más fuerte, pero digamos que se disminuye la posibilidad de que un buen zángano se hubiese criado para inseminar esa reina. Entonces depende mucho del enfoque que se tenga. Si se tienen los recursos, inseminación instrumental. Si no se tienen, asegurar que los zánganos que van a nacer sean zánganos que van a estar bien alimentados y que van a tener cómo pasar un buen material genético. Y con respecto a las famosas congregaciones de zánganos, ¿qué nos podría decir? Donde se juntan los zánganos al momento de la fecundación. Exactamente. Generalmente los zánganos van a tener como un área, como nos explicaba el profesor allá en la universidad. Generalmente el área de Gaguta, que es un bar donde van a ir todos los machos, y se van a reunir todos a espera de que una reina salga para ellos ir atrás de ella y copularla. Entonces, esas áreas es importantísimo mantenerla el bosque. ¿Por qué? Porque los zánganos van a buscar áreas que tengan una temperatura específica, digámoslo así, que no haya mucho viento, que puede afectar, y ese viento, esas barreras naturales de ese viento, van a ser los árboles. Entonces, talar bosques, disminuir las fuentes de agua y todo eso. Generalmente los zánganos siempre van a tener, lo que decía el doctor, dependiendo de la altura, van a tener entre más de 2 metros, menos de 2 metros. Entonces, las condiciones que nosotros debemos de asegurar es que haya un ambiente natural, obviamente generado por bosques naturales, que nos van a permitir como generar cada vez más áreas de congregación, que nos van a facilitar que haya más zánganos para ese vuelo nupcial de la reina. Entonces, sí, las zonas de congregación son bien importantes. Digamos que hay veces, por ejemplo, en torno a partir de la tarde, es cuando ellos prefieren salir. Entonces, algunas veces alguien está de buenas y puede ver la congregación de los zánganos ahí en su vuelo. Entonces, digamos que donde vean ese espacio, entonces conservarlo tal y como está, mantenerlo ahí para evitar que vamos a quitar aquí este arbolito porque a mí no me gusta, pero no, a mí no me gusta, ese a mí no me gusta significa que puede ser la barrera de viento que favorece esa área para que el zángano y la reina puedan copular. ¿Y hay una forma, se ha investigado, usted lo ha analizado, el tema de los zánganos silvestres versus los zánganos de nuestros apiarios? ¿Cuál prefiere más la reina? ¿O cuál es el que tiene más fuerza? Si tendríamos que decir algo así en el momento o en el lugar de congregación. Pues digamos que en mi caso no lo he estudiado muy a fondo. Sí, digamos, en el caso de la reina, yo la voy a ayudar porque sé que no fue el tema de estudio de ella. En el caso de los zánganos, ellos van a unas zonas de congregación, son más o menos 10 kilómetros. Todos los zánganos de esa región van a ir allá. Eso es un truco que tiene la naturaleza para crear variabilidad genética, que haya muchos zánganos de diferentes orígenes copulando las reinas que van a ir a esas zonas de congregación. Es muy improbable que un hermano de ella la copule en una zona de congregación, porque hay tantos zánganos de tanta región. Cuando uno hace la modelación, la variabilidad genética es enorme. Y ese invento de la naturaleza es evolutivo, es evitar que haya homocigosis en los genes, porque al haber homocigosis, al ser endogámicos, las abejas que van a nacer ahí se mueren. Las mismas obreras se las comen, las canibalizan. Entonces la naturaleza inventó un mecanismo evolutivo para evitar el apareamiento entre hermanos, entre animales parecidos.
En Europa han hecho contabilizaciones y hablan de que puede haber 15.000 zánganos en determinado momento. Entonces es una variabilidad genética impresionante. Entonces, cuando estamos en un programa de selección de abejas y tenemos todas las condiciones, como lo dice Sandra, de tener un estereoscopio, tener formas de evaluar el semen, criar bien los zánganos y todo, pues la inseminación es vital para hacer mejoramiento genético. Si no, pues nos toca es promover, mantener los zánganos de las colmenas más fuertes, que dejarlos vivos, para que ellos puedan ir a esos clubes de zánganos a fecundar las reinas de todos. Vean cómo es una manera como muy democrática de hacer mejoramiento genético. Yo crío buenos zánganos que no copulan solamente mis reinas, sino copulan reinas de todo el mundo. Eso es un acto de generosidad que tendremos los apicultores para con el resto de colegas, apicolegas, dejando que las mejores colmenas produzcan muchos zánganos y que lleguen vivos a copular reinas. Perfecto. Giovanni, creo que no tengo en micrófono. ¿Puedes probar por si quieres hacer alguna pregunta? Ahora sí. Ahora, bueno, bárbaro. Giovanni. Una pequeña acotación. Toca tener en cuenta la geografía en donde nosotros tenemos nuestros apiarios. Entonces, por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá hay una gran cantidad de árboles, hay una gran cantidad de eucaliptos y en general en toda Colombia hay una gran cantidad de árboles. Y eso le permitió que la abeja, a partir de enjambres, pues tenga muchos nidos en donde nidificar. Entonces, haciendo un poquito de historia, cuando llega la abeja africanizada a Colombia, las colmenas establecidas que tenían los apicultores, pues se pierde más de la mitad de las colmenas por esa defensividad de la genética africanizada. Como se pierden esas colmenas, la gente las deja de trabajar, las abejas, pues ese gen de enjambrazón, o ese comportamiento de alta enjambración que tienen las abejas, pues hizo que nuestras abejas empezaran a vivir en unos sitios en donde nadie las cuida. Entonces, eso yo creo que le dio un potencial a nuestros enjambres silvestres muy grande, porque a ellas nadie las cuida, nadie les aplica ningún tratamiento químico, nadie va y les cosecha la miel. Entonces, eso hace que los enjambres que nosotros tenemos en cada una de las zonas del país, pues hayan sido abejas que se han establecido, han logrado sobrevivir durante una evolución de 40 años aquí en Colombia, y eso les ha permitido adaptarse al medio. Entonces, esa adaptación al medio es lo que confiere muchas veces que yo introduzca una reina virgen y se fecunden con esos zánganos que tienen esa adaptabilidad. Obviamente, ya viene el trabajo de los apicultores a medida que vayamos creciendo en el número de colmenas, pues ir seleccionando ese material, ir seleccionando esa genética que nosotros queremos que sea la madre de nuestra siguiente generación, la madre del padre de nuestra siguiente generación. Perfecto, Giovanni. Bueno, ya estamos en una hora. Sandra, la verdad, un placer, un gusto. Te felicito. Has hecho un trabajo formidable en Brasil. Bueno, ya que estamos... Obviamente, gracias por la oportunidad de este espacio a Apicultura Sin Fronteras, que fue muy interesante poder hacer parte de este proceso. Hay muchas personas que por Twitter, ¿sí?, me están comentando, entonces despídete de ellos en portugués, porque es una forma de que nos demuestre de que estuviste 2 años allá, porque hay un montón de seguidores en Twitter que te están viendo y son de Brasil. Bom, então, vou dar saúdo para todas as pessoas do Brasil. Muito obrigada pelo apoio, pela maravilhosa cultura que eu conheci lá, a Universidade Estadual de Maringá, ao programa de aperfeiçoamento de pesquisa da CAPES, e, em especial, ao grupo de pesquisa das abelhas, o GPB, da Universidade Estadual de Maringá. Foi muito, muito, muito bom, uma experiência muito boa, a gente do Brasil é gente boa, e foi muito legal poder compartilhar a sua cultura e a todas as coisas lindas que eu aprendi lá. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Sí, no, es también para darnos oportunidad de conocer un poco más de la apicultura de otras regiones. Veíamos, por ejemplo, las diferencias que tenemos con la zona de trabajo de la doctora Katia. O sea, es un mundo totalmente distinto, en donde la gente solo puede trabajar con la apicultura 6 meses. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que todos los días prácticamente prendemos el ahumador y vamos y trabajamos con nuestras abejas.
Entonces también el aprender un poquito de todas esas culturas, de las diferentes apicultoras, de los diferentes sistemas de producción apícola, pues a nosotros también nos enriquecen. Precisamente por eso, por la misma variabilidad de climas, de zonas que nosotros tenemos en Colombia, pues es muy rico contar con todas esas experiencias. Entonces no en ningún momento nos vamos a alejar, pues yo creo que cada vez vemos que hay muchos más trabajos, hay muchas más cosas, quedan muchas cosas pendientes en el tintero, y pues qué rico poder contar con los diferentes medios pues para podernos dar a conocer y aprender y seguir aprendiendo las abejas para poder vivir de y para las abejas. Perfecto. Doctor, sus últimas palabras por el día de hoy. Y pues me siento honrado, agradecido con la vida, de poder contar con personas maravillosas como Sandra, profesionales como ellos, como Sandra, como Giovanni y otros más que están por ahí y que algún día vamos a invitar a mostrar lo que han aprendido en su trasegar de ser apicultores y de ser ese principio que yo siempre le inculco a mis estudiantes: vivir de y para las abejas. O sea, el apicultor tiene que ser una persona próspera y tiene que respetar a las abejas porque de ellas vive. Y entonces esa es mi enseñanza que trato de transmitirles a ellos, y eso tiene que quedar en el ADN de ellos, el respeto por ese animal y que ese animal nos va a dar una muy buena forma de vida, nos va a dar todo lo que queremos desde el punto de vista económico, la satisfacción de verlas trabajar, de vender los productos, porque cuando uno vende la miel o un propóleo para una persona que está enferma, usted está vendiéndole salud a esa persona, le está vendiendo una historia de cómo la produjo. Entonces, esa esencia es clave, que no sean simplemente negociantes, no, tienen que sentir una pasión por esos animales. Eso es lo importante. Ese es mi mensaje que le dejo a mis estudiantes, y quisiera pasarle a todos los apicultores, que veo que usted tiene muchísimos apicultores en el mundo que lo siguen en Apicultura Sin Fronteras. Ese es mi mensaje. Hay que vivirlo con pasión para que ese negocio sea muy bueno y se pueda preservar en el tiempo. Más ahorita que las abejas están desapareciendo a nivel mundial. Son 9 los motivos por los cuales están desapareciendo y toca de alguna forma frenar eso. Muchas gracias y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Perfecto. Un saludo, doctor. Un saludo, Sandra. Giovanni, un saludo. Bueno, gente, muchísimas gracias. En el día de hoy terminamos el Zoom número 11 de Apicultura Sin Fronteras. El día de mañana vamos a hacer una edición especial. Espero que en estas horas que faltan vamos a subir. Va a ser un tema muy, pero muy importante que vamos a tocar mañana sábado a pedido de muchísimos apicultores. Mañana vamos a hacer el Zoom número 12 y después vamos a continuar en la semana que viene con un Zoom que va a estar destinado para México, otro que va a estar destinado para España, otro que va a estar destinado para Uruguay, Argentina, Chile. Por eso a todos los invito. Si les gustó el video, le dan un like. Si les gusta esta idea, compartan estos videos. Y si los quieren seguir, acuérdense, todos los lunes y todos los jueves subimos videos nuevos de apicultura en nuestro canal de YouTube, Mundo Apícola TV. Recuerden que somos 50 apicultores de distintas partes del mundo que vamos a tocar un tema en particular relacionado a cómo hacemos la apicultura ahí. No significa de que lo que estamos haciendo es la única verdad, sino que es aplicable al lugar y al clima y al tipo de abeja que tenemos. Entonces, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este número 11 del Zoom, y después también decirles, la semana que viene, Apicultura Sin Frontera, la revista 103, va a estar para cada uno de ustedes. Buenas noches.